Abrazamos todo aquello que sea el servir, abrazamos todo aquello que sea dar, abrazamos todo aquello que tenga que ver con que nuevas almas lleguen a los caminos del Señor, abrazamos todo aquello que sea ayudar, con un corazón alegre, que no demos, ¿verdad?, forzosamente, sino como dice la Biblia, que cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Ok? ¿Cuántos están aquí? Así es que voltea al que tienes al lado y dile, hay que ayudar. Muy bien, y ahora sí vamos a dar inicio y bueno, pues quiero decirles que en este tiempo Dios me ha estado hablando sobre la gloria de Dios en nuestras casas. Dios en mi casa, bendiciendo mi casa. Y tenía un tema que a través de mi devocional estaba yo escribiendo, pero el jueves que estábamos aquí en la adoración, el Señor lo confirmó a través de una adoración que estaba siendo ministrada para todos nosotros, y dije, bueno, pues la voy a preparar esta prédica porque creo que va a ser de gran bendición para todos nosotros. Y te quiero dar un poco de historia. Y voy a hablar del arca del pacto. ¿De qué me va a hablar? Sí, del arca del pacto. El tener el arca del pacto en la antigüedad significaba, quien la tenía, quien la portaba, significaba tener la presencia de Dios en tu casa. Di conmigo, tener la presencia de Dios en mi casa. Era tener la presencia de Dios en mi casa. Y la Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice que donde está su presencia, la vida de las personas cambia. La vida de las personas es transformada. Y como ejemplo podemos ver, ¿verdad? Y de él voy a hablar, se llama Obed-Edom. Y siempre les digo qué significa. ¿Y sabes qué? Obed-Edom significa siervo de Dios, siervo. Esa parte a mí me saltó, significa siervo de Edom, Obed-Edom. Y vemos cómo en 3 meses que él tuvo el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, ¿verdad?, recibió bendiciones que él nunca esperaba. Y este tema, sí, yo quiero decirte que vamos a ver las consecuencias de que la presencia de Dios habite en nuestros hogares, que la presencia de Dios esté con nosotros, que no solamente seamos cristianos de domingo, que no solamente vengamos a tomar un asiento para salvaguardar nuestras conciencias, sino que aprendamos lo que es portar, lo que es tener la presencia de Dios en nuestras casas. Así es que voltea al que tienes al lado y dile, no te duermas, va a estar buena. Peor, ¿verdad? Vamos a la palabra de Dios para entrar en materia. Segunda de Samuel capítulo 6. Segunda de Samuel capítulo 6, versículo 11 y 12. ¿Cuántos están aquí? Dice la palabra de Dios así: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed-Edom, a la ciudad ¿de qué? De David. La Biblia nos dice que el arca del pacto representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, y a través del arca Dios hablaba. Y donde está la presencia de Dios, yo les decía, la vida del hombre cambia. Aquí lo vemos según la Biblia, porque la Biblia dice que llegó el arca a reposar a la casa de Obed-Edom, y entonces en 3 meses hubo una tremenda bendición. De tal manera que cuando llegó el arca del pacto a la casa de este hombre, era la misma presencia de Dios visitando su casa. Y en 3 meses que estuvo el arca del pacto en su casa, la Biblia dice que recibió bendiciones como nunca lo esperó, como nunca lo creyó. Y sabes que aquí el punto y el tema es el corazón de las personas que son receptoras de la presencia de Dios, que quieren recibir. Y yo me paré y yo decía, bueno, Señor, ¿cómo lo puedo explicar? No hay más que la parábola del sembrador. De ahí va a partir esta predicación. Más que la parábola del sembrador, donde la Biblia dice que necesita corazones receptivos
para recibir la presencia de Dios, para que pueda habitar la presencia de Dios en nuestra casa. Y vamos, sí, a la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, y vamos a empezar por el versículo 4. Vamos a ver que según esta parábola hay 4 tipos de corazones. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, fíjate bien, hay mucha gente que viene, se sienta y no entiende. Y dice, estos son raros, ¿qué hacen? Parecen locos cuando brincan. Mas no saben que la Biblia dice que tenemos que danzar y gozarnos. Y es bíblico, no nos lo sacamos de aquí, de la manga, de aquí atrás, o lo inventamos. La Biblia nos enseña que adoramos. ¿Y por qué adoramos? La Biblia también lo enseña. Y la Biblia dice que tenemos que predicar la palabra. Entonces, cuando nosotros hacemos muchas cosas aquí, mucha gente se pregunta, ¿y qué hacen? Eso está raro. Pero siempre tratamos de venir a las Escrituras y de hacer lo que Dios dice. Esto es algo muy importante, y eso es ser receptivo a la presencia de Dios. Y vamos a ver qué dice la parábola del sembrador, y vamos a ver cómo si yo escucho la palabra del reino sin entenderla, si no hay un deseo intenso de tomar la palabra en mi vida, entonces viene el maligno y roba lo sembrado que hay en mi corazón de una manera o de otra, y me vuelvo nada más emocionalista, y después digo, ¿a qué voy a ese lugar? No me agrada, no me gusta. Eso me quita el tiempo. Son religiosos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos vamos a empezar a meditar. Fíjate bien lo que dice Mateo capítulo 13 versículo 4. Dice, y mientras sembraba, está hablando de la parábola del sembrador, y para entenderla vámonos desde el versículo 1, por favor. Dice la palabra de Dios así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y se la ¿qué? Y se la comieron. Y se la comieron. Fíjate bien, la Biblia enseña, y esto no es otro simbolismo más que cuando es sembrada junto al camino, viene el ladrón y quiere neutralizar la palabra y te quiere decir, mira, no es verdad, no creas todo lo que dicen ahí, mejor hazlo como tú crees, hazlo como tú piensas. Eso es cuando la sembramos junto al camino. Viene el ladrón, porque él no viene a otra cosa sino que a robarnos, a tratar de destruir lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, a tratar de desanimarnos. Por eso debemos de tener mucho cuidado, porque él anhela neutralizar la palabra de Dios en tu vida, anhela levantar fortalezas que se levanten contra su conocimiento. Ahora vamos a ver, este es el primer tipo de corazón. Cuando fue predicada la palabra, pero tú dices, no es verdad, o sea, no creo todo lo que dicen. Ojalá así como se avientan las de Cuauhtémoc Sánchez, los de Harry Potter y toda aquella tipo de redacción o toda la lectura que les gusta, que es muy buena. Mucha lectura es muy buena, pero aún debemos de tener cuidado con lo que leemos, porque a veces, ¿verdad? Lastima esto y baja aquí. Cuidado. Pero así nos preocupamos por abrir una Biblia y decir, quiero aprender, quiero crecer. Y después viene otro tipo de corazón. Ese tipo de corazón es cuando llega la palabra, pero tú dices, no es verdad, no es cierto. Después hay otro tipo de corazón, vamos allá, 13:5. Dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad ¿de qué? De tierra. Fíjate bien, lo sembrado en terreno pedregoso. ¿Qué significa esto? El que la escucha y la acepta enseguida, con alegría, y dice, no, qué padre. Pero como no tiene raíces, es inconstante. Y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Dice, ya no más. Ya no más, ya no quiero, mira, ya tuve conflictos, ya dejé de hacer unas cosas por estar ahí, ya no más. Porque no tuvo raíces, porque no tuvo profundidad. Y viene otro tipo de corazón.
Vamos a ver 13:7. Dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, ¿y la qué? Y la ahogaron. Tipo de corazones. Y la ahogaron. ¿Qué significa? Que escuchó la palabra de Dios, pero los afanes, las preocupaciones, el trabajo, la seducción de las riquezas, el tener otras prioridades, dicen, te ahogan y te hacen estéril. ¿Y qué es lo que sucede? Que este tipo de cosas ahogan tu trigo, ahogan tu semilla. Y hay muchos cristianos que traen una Biblia bajo el brazo y viven en esta condición. Y viven en medio de esta situación. Pero también hay otro tipo de corazón, y ese corazón lo tenía Obed-Edom. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 13 versículo 8. Dice, pero parte cayó en buena tierra. Di conmigo, yo soy buena tierra. No te escuché, di, yo soy buena tierra. Tú eres buena tierra, tú y yo somos buena tierra para todo lo que hagamos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque fuimos llamados a ser cabeza y no cola. Porque fuimos llamados a ser bendición y no maldición. Porque la Biblia dice que los hijos de Dios todo lo que hagan prosperará. Eso dice la palabra de Dios. Nosotros no somos mediocres, somos hijos del reino, y por lo tanto en el reino no hay mediocridad. Vamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y habrá muchas cosas que pasaremos tú y yo por pruebas, por situaciones difíciles, pero aún la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que amamos a Dios y que conforme a un propósito hemos sido llamados. Romanos 8:28. Así es que aún las dificultades, aún las situaciones adversas y difíciles que yo esté viviendo tienen un propósito: que yo crezca en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres, porque todo me ayuda bien, porque yo soy su hijo. Así es que todo lo que ha sido sembrado, ha sido sembrado en buena tierra, porque yo soy buena tierra. Así que di, yo soy buena tierra. Eres buena tierra. Y la Biblia dice sobre la buena tierra, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30. ¿Por qué? Por uno. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que somos buena tierra, todo lo que portemos, todo lo que hagamos será multiplicado y será bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Ahora créetela. Ahora dime, lo creo. Te lo tienes que creer. Te lo tienes que creer. Porque quiero que sepas que entre algunas personas, cuando portaron el arca del pacto en vez de bendición, no fue bendición, tuvieron muchos conflictos. Pero para Obed-Edom fue tremenda la bendición. La Biblia enseña que los filisteos la portaron 7 meses y produjo tremendos estragos, hasta mortandad, por acercarse de manera indigna delante de la presencia de Dios. Y eso tú lo puedes ver en 1 Samuel capítulo 6 versículo 1. Y vamos allá donde dice que estuvo 7 meses con los filisteos y no hubo bendición, sino al contrario. Al contrario, dice, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos. ¿Cuánto tiempo? 7 meses. Y en esos 7 meses hubo estragos. Y como tengo que avanzar en esta predicación, no nos vamos a ir todos los versículos, pero quiero decirte que la Biblia enseña que también estuvo en la casa de Abinadab. ¿Y sabes cuánto tiempo estuvo allí? 70 años. 70 años. Y dice la Biblia que tuvo que ungirse a su hijo para que pudiera estar ahí junto al arca del pacto. Y la Biblia dice que en 70 años no pasó nada. No hubo bendición, no hubo nada. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos que amamos a Dios, pero no portamos su presencia. Porque a veces nosotros decimos que el arca del pacto está en nuestras vidas, o la presencia de Dios está en nuestras vidas, y no hay bendición, y no avanzamos, y no crecemos. ¿Por qué será? Esa será la pregunta. Pasa 1 año, 2, 3, 5, 10 de cristianos. Nos llamamos cristianos con una Biblia bajo el brazo y no hay bendición. ¿Será que es necesario que vengamos al Padre y que aprendamos el día de hoy de ese tremendo hombre de Dios? ¿Sabes cuál es la diferencia?
en que Abinadab tuvo 70 años el arca del pacto y no pasó nada? Y en que muchos cristianos tenemos 10, 15, 20 años de cristianos. Yo tengo 30. Tengo 30 años de conocer a Dios. ¿Y sabes por qué muchas veces no pasa nada en las vidas? Simple y sencillamente porque no tenemos corazones entregados a Dios. Porque algo que nos pide Jesús es que seamos como niños, humildes en el aprendizaje y en la obediencia. ¿Cuántos están aquí? Así es que dile, tengo que aprender a obedecer. Di conmigo otra vez, tengo que aprender a obedecer. Porque a veces no nos gusta obedecer. Obed-Edom dijo, viene la presencia de Dios a mi casa, viene el arca del pacto, yo quiero su presencia, yo quiero crecer, yo quiero aprender. Y la Biblia dice que él tuvo temor reverente de parte del Padre, que él dijo, yo quiero que habite tu presencia, lo voy a hacer como tú dices, Señor. A mí me encantó esto. Y David, que era el rey, dijo, ¿qué? ¿Cómo? En la casa de Abinadab, 70 años y no pasó nada. Y fue con Obed-Edom. Y Obed-Edom ama a Dios. Y Obed-Edom tiene un corazón entregado a Dios. Y dice que en 3 meses ha sido bendecido. ¿Qué creen que dijo David? Yo quiero de eso. ¿Cuántos muchas veces conocemos a hombres, a mujeres que están siendo bendecidos, que les va muy bien, que saben que aman a Dios, que tú te enteras que aman a Dios y tú dices, yo quiero de eso? A mí me pasó. Yo un día dije, yo quiero de eso. Y hoy estoy aquí. Nada más dijo el pastor amén. David, inteligente, temeroso de Dios. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 12. Y fíjate David cómo dijo, yo quiero de eso. Yo quiero de lo que Obed-Edom tiene. Yo quiero la presencia de Dios en mi casa. Yo quiero la presencia de Dios en mi vida. ¿Qué es lo que necesita el Señor para que esto se logre? Un corazón entregado a Dios. Eso es lo que tenía Obed-Edom. Por más que le busqué, le escudriñé y ve un corazón entregado a Dios. Dice la palabra de Dios así. Dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed-Edom, a la ciudad de ¿qué? De David. De David. David dijo, en 3 meses ha recibido todo esto este hombre y ahorita vamos a ver qué recibió y te vas a sorprender. La presencia de Dios en su casa. ¿Cuántos quieren llevarse la presencia de Dios a su casa? Porque muchas veces decimos, portamos una Biblia y decimos, aquí está la presencia de Dios. No, la presencia de Dios es cuando yo la hablo, cuando yo platico con Dios, cuando yo sé lo que Dios dice que tengo que hacer y cuando yo vivo lo que Dios dice que tengo que vivir. Eso es tener la presencia de Dios en mi vida. Porque es muy fácil decirme seguidor de Cristo. Un seguidor de Cristo hace lo que Cristo hizo. Para empezar, ver a los demás como Él los ve, que es algo que tú y yo tenemos que aprender. ¿Sabes cómo ve Dios a todas las personas, a los individuos, a la gente? Con amor y con misericordia. Para empezar. Para empezar. David dijo, yo me estoy perdiendo de bendiciones, yo también quiero ser bendecido, yo también quiero la presencia de Dios en mi casa y fue por el arca. Yo quiero ser bendecido como aquel ha sido bendecido de parte de Dios y piden y buscan y golpean. ¿Y sabes algo? El que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Cuántos están aquí? Y cuando se trata de la presencia de Dios es anhelar lo mejor que Dios te puede dar a ti, los mejores dones. Señor, quiero servirte. Obed-Edom era siervo y tenía un corazón de siervo. Y quiero que sepas que la Biblia habla 15 ocasiones, menciona este nombre 15 ocasiones en su palabra. La mayoría de veces no se trata del mismo personaje, sino de sus descendientes. Vivía cómodamente, pero un día, por mandato del rey,
Su casa fue elegida para hospedar un cofre de más de 1 metro de largo por medio metro de alto. Eso dice la Biblia. Eso es lo que medía el arca del pacto. Y tenía temor porque sabía de las plagas que habían atacado a Asdod, a Gat, a Ecrón, mientras aquel cofre estuvo con ellos. También debió de haber sabido de la mortandad que había asolado a Bet-Semes, porque fue cuando los filisteos estuvieron ahí. Pero él recibió el arca del pacto con temor y la guardó y la cuidó con mucho esmero. Segunda de Samuel capítulo 6 versículo 11. Dice la Biblia: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su ¿qué? Su casa. Su casa. Pero ¿sabes por qué fue tan bendecido? Porque recibió la presencia de Dios con temor, porque guardó la presencia de Dios y porque la cuidó con esmero. Con esmero. Este hombre entendió muy bien que cuando se sirve a Dios con devoción y con temor reverente, Dios nos bendice. Él entendió muy bien esta situación y fue un ejemplo para el pueblo de Israel, en especial para el rey David. Impactó a un rey, Obed-Edom, porque le llegaron a decir a David: quiero que sepas que tiene el arca del pacto y en 3 meses ha sido bendecido de una manera sobrenatural, porque recibió la presencia de Dios con esmero, con pasión, con amor, con temor reverente. ¿Cómo has recibido tú la presencia de Dios en tu casa? ¿Cómo la has recibido? Llamó la atención de un rey, el rey David. Y la Biblia enseña que luego que David recibió la noticia de las bendiciones que estaban llegando a Obed-Edom y a toda su familia, sintió mucho gozo en su corazón y decidió esforzarse por trasladar el arca del pacto a Jerusalén. Y así, por el ejemplo de Obed-Edom, fue llamado David un rey a un arrepentimiento. ¿Tu vida ha sido un portal para que otros se arrepientan? ¿Portas la presencia de Dios? Porque Abinadab la tuvo 70 años y no pasó nada. Los filisteos 7 meses y vivieron hasta mortandad por burlarse, por no ser temerosos. ¿Tú y yo qué estamos haciendo? ¿Tomamos en serio la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Tomamos en serio a Dios en nuestras vidas? ¿O es una religión? ¿O es un estilo de vida? Porque para aportar la presencia de Dios necesitas vivir un estilo de vida. Y tienes un manual. Y el manual se llama Biblia, con un testamento heredado a sus hijos, aquellos que les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios a través de haberle reconocido como su Señor y Salvador. ¿Portas la presencia de Dios? ¿Está en tu casa? ¿Está siendo bendecido? Quiero que sepan y quiero que vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 17. Y quiero que sepas que Obed-Edom sabía lo que sucedía cuando se sirve a Dios con esmero. Siguió de ahí en adelante y no quería hacer otra cosa más que servirle a él. Y vamos a ver cómo fue esto. Fíjate bien. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 17 y 18. Dice: y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos, a Asap, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos, a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, a Jaziel, a Siminaramot, a Jehiel, a Uni, a Eliab,
a Benaía, a Masías, a Matatías, a Elifeleu, a Micnias y a Obed Edom. Y Jeilel, ¿los qué? Los porteros. Si alguno se me fue mal, parece trabalenguas esto. ¿Los qué? Los porteros. ¿Se acuerdan cómo empezó Josué su ministerio? ¿Se acuerdan que les prediqué de esto? ¿Quién era? El portero. Y terminó siendo el sucesor ¿de quién? De Moisés. Igual el portero. Digo, para aquellos que dicen, no, yo merezco. O sea, yo no sé por qué está parada ahí esa mujer, si yo debería de ser el pastor ahí, yo debería de predicar. El pastor, ¿por qué está parado? No, debería de ser yo. ¿Verdad? No, eran porteros. Aquí vemos que entre los cantores y músicos levitas que dirigían el traslado se hallaba Obed Edom. Ahora no solo era un rey el que lo había guiado, ¿verdad? Sino todo el pueblo de Israel. Él fue un portal de bendición. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículos 21. Fíjate todo, y estamos hablando aún de su descendencia. Matatías, Elifeleu, Micnias, Obed, ¿qué? Jeilel, Asasías tenían arpas afinadas en la octava, ¿para qué? Allí no quedan las cosas. Al parecer Obed Edom, luego de ver las bendiciones que reciben quienes sirven a Dios de corazón, hizo suyas las palabras del salmista. Salmo 84, versículo 10, por favor. Fíjate bien cómo él dijo: a servir a Dios, quiero la presencia de Dios en mi vida, quiero avanzar, quiero caminar, quiero echarle ganas. Porque si hablamos de la parábola de los talentos, el Señor nos ha dado dones y talentos y están bien enterrados. Dice la Biblia así: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas ¿de qué? De maldad. ¿Quién era Obed Edom? El portero. El portero. El que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios le pondrá. Eso enseña la Biblia. Custodió la puerta del templo. El rey David decidió dejar a Obed Edom y sus hermanos como guardias de las puertas del templo. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 38. Dice: y a Obed Edom y a sus 68 hermanos, y a Obed y Edom, hijo de Jedutum, y a Osa, ¿como qué? Como porteros. Aquí vienen las bendiciones de Obed. Por haber cuidado la presencia de Dios, le dio 8 hijos. Así es que voltea a ver al que tienes al lado y dile: gloria a Dios. 8 hijos. Gloria a Dios, hermano. 8 hijos, hermanos. 8 hijos, hermanos. Fíjate nada más cómo lo bendijo con su descendencia. ¿Cuántos quieren que su descendencia sea bendita? Y ahí la Biblia dice que le dio hijos. Y su descendencia tuvo hijos. Y más adelante habla en Primera de Crónicas, capítulo 26, y vemos que la bendición de Dios estuvo con sus hijos aún hasta la 3ª generación, pues sus nietos siguieron sirviendo a Dios en el templo de Jerusalén. Y quiero que vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 26, versículo 15. Para que veas cómo fue bendecido en gran manera. Así es que voltea al que tienes al lado y dile: llévate la presencia de Dios a tu casa y serás bendecido. Dice: y para Obed Edom la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones ¿de qué? Del templo. Fíjate qué bonito. El Señor les dijo: ustedes se van a hacer cargo de la casa de provisiones del templo. Aquí dice que cuando se echó suertes para ver cuál era la puerta que le correspondía a cada familia, a la suya le tocó la del sur, es decir, la puerta más importante, pues conectaba al templo del palacio del rey. Y sus hijos fueron comisionados para administrar las provisiones del templo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y por último, Segunda de Crónicas, capítulo 25,
versículo 24. Te muestro todo esto para que te des cuenta todo lo que hizo Dios con Obed-edom por tener 3 meses el arca del pacto en su casa, por haberla recibido con temor, por haber abrazado la presencia de Dios. Fue bendecido de perpetuo. Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículo 24, dice: asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-edom, y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles. Después volvió ¿a dónde? A Samaria. La Biblia enseña que alrededor de 2 siglos más tarde, su familia seguía estando a cargo de las provisiones del templo. 2 siglos. Porque sus generaciones fueron benditas, porque portaba la presencia de Dios, porque enseñaba la presencia de Dios, porque Dios abraza al que es temeroso, al que es esforzado, al que es valiente, al que es obediente, al que le busca en espíritu y en verdad, aquel que abraza la presencia de Dios y dice: te honraré, te amaré, te obedeceré, bendeciré a mi descendencia, le enseñaré, la ministraré. El Señor no abandona a los suyos. Resumiéndote toda esta historia, sirvió con diligencia al Señor. ¿Eres diligente para servir a Dios? ¿O buscas cualquier pretexto para zafarte del servicio? Porque hay mucha gente así. Empieza todo y no hace nada, no termina en nada. Siglos donde su descendencia siguió sirviendo. Sirvió con diligencia al Señor. Fue ejemplo de todo el pueblo, así como de todo lo que estaba alrededor de él. Fue bendecido en su familia. Tuvo 8 hijos, lo que para los antiguos era una bendición, y al día de hoy debería de ser una gran bendición. ¿Cuántos dicen amén? Fue bendecido en su descendencia, porque 2 siglos después sus hijos seguían sirviendo en el templo. Y la Biblia dice que fue bendecido en su trabajo, porque la Biblia es clara, dice que Dios lo puso en las mejores posiciones laborales de su tiempo y con el mejor empleo. ¿Cuántos muchas veces de aquí decimos: es que ¿por qué no tengo un buen empleo? ¿Es ¿por qué no gano lo que yo quisiera? Es que ¿por qué no fluyen mis bendiciones? La pregunta sería: ¿portas la presencia de Dios? ¿Estás obedeciendo a tu Abba? ¿Realmente eres temeroso? Porque hubo un hombre que la tuvo 70 años en su casa y no pasó nada. Él la tuvo 3 meses. Y fue impactante y poderoso lo que él vivió. Y cómo a partir de ahí fue bendita su descendencia. ¿Cuándo están aquí? 4 tipos de corazones. ¿Qué necesita Dios para bendecir? Gente que reciba la presencia de Dios con agrado. Decíamos al principio que mucha gente no quiere entender la palabra porque no tiene un deseo intenso de tomarla. Y por lo tanto viene el maligno y le roba lo que al principio fue sembrado. Muchos la tienen al borde del camino. Y el ladrón siempre va a neutralizar, siempre va a querer meterse para que no logres la bendición. Y el corazón que se deja llevar en un no compromiso con Dios y se vuelve inconstante, no es bendecido. Porque viene el enemigo y roba.
Y lo que es sembrado en espinos menos. Porque los afanes, las preocupaciones, la seducción de las riquezas y de hacer otras cosas antes de vivir Mateo 6:33 son más importantes. A veces son más importantes. Si nosotros queremos el arca del pacto en nuestra casa, tenemos que aprender como hijos de Dios a tener corazones entregados a Dios. Él nunca, escucha muy bien lo que te voy a decir hoy, Él nunca olvida a sus fieles. Nunca.